Bueno, vamos a ver cuáles son las distintas trabajos y funciones que se deben desarrollar en este primer minuto. Un minuto es muy cortico, lógicamente, pero lo que nosotros necesitamos es tratar de recoger en este pequeño espacio de tiempo la mayor cantidad de información posible. Seguramente al principio cualquier equipo de rescate que empiece a entrenar esta metodología va a ser muy difícil que todo lo que vamos a decir, por ejemplo, en este primer minuto o en las lecciones subsiguientes, lo cumplan. Pero está demostrado que con buen entrenamiento, que con una buena organización, todo esto se puede y por eso es que hemos puesto estas lecciones por minutos porque necesitamos que los equipos se enfoquen en que pueden hacer todo esto con la presión del tiempo y así podamos desarrollar una buena metodología y podamos recoger toda la información, pues después hacer todas las técnicas y hacer todos los procesos y finalmente hacer una buena extracción del paciente. Entonces, un minuto es muy poquito, sí es muy poquito, pero cada uno tiene su propio minuto y su propio tiempo. Entonces, esto es un trabajo en equipo, es un trabajo donde en este primer momento, de este primer minuto, son trabajos individuales, cada uno tiene su minuto. Entonces, hay que aprovecharlo al máximo y hay que esforzarnos a hacer nuestras tareas bien hechas en ese primer minuto. Contacto inicial al paciente. Este primer minuto, cuando se está llegando a la escena del accidente, es muy importante que nosotros logremos recoger la mayor cantidad de información posible acerca del estado del paciente. Esto nos permitirá realizar un buen planteamiento de qué acciones y qué operaciones de rescate vamos a realizar. Por lo tanto, entre mayor información recojamos, va a ser mucho mejor. Debemos de mantener ante todo momento las medidas de bioseguridad al acercarnos a los pacientes. Esto dependerá del nivel de protocolos que tenga cada una de sus instituciones. El uso de mascarilla, el uso de guantes quirúrgicos, la protección visual y cualquier otro elemento que se requiera para tener una buena protección de bioseguridad. Actualmente, la presencia del COVID-19 y sus diferentes variantes que han aparecido ha disminuido bastante en comparación con 3 años atrás cuando estaba la pandemia en todo su auge. Pero aún así, todavía existen casos, aunque en menor cantidad y contagios, de este tipo de enfermedades. Al igual que también podemos encontrar otro tipo de enfermedades infectocontagiosas, como por ejemplo la hepatitis B, con lo cual tenemos que extremar nuestras medidas de precaución y de bioseguridad. También debemos de tratar de establecer un contacto verbal y visual con el paciente, lógicamente a una distancia respetable. Esto nos permitirá a nosotros hablar con el paciente, recoger información, analizar las respuestas que él nos está dando para saber neurológicamente cómo se encuentra. Si la paciente está consciente, debemos de tratar de decirle que no gire ni mueva la cabeza, de la cabeza en la posición en que se encuentra en ese momento. También el determinar si la persona está consciente o inconsciente nos va a permitir a nosotros establecer la gravedad de la situación. Si tenemos un paciente inconsciente, lógicamente debemos de avisarle al coordinador del evento o al comando del incidente para que esta persona ya tenga esa información y deba actuar mucho más rápido en sus planes de trabajo. Debemos de determinar los diferentes tipos de heridas y su gravedad. Esto se puede lograr con una comunicación verbal con el paciente si está en capacidades o si no visualmente también nosotros inferir qué tipo de heridas tiene y de qué gravedad. Recoger desde la distancia de unos 2 o 3 metros de pronto la mayor información posible acerca de estas heridas nos va a permitir también establecer cuáles pueden ser las vías de extracción de ese paciente
y los manejos adicionales que debamos de tener para lograr una extracción perfecta. También durante este primer minuto, cuando se llega a la escena, hay un proceso importante que es lo que se llama la evaluación de 360 grados. Este es un proceso que es realizado por el comando principalmente y dependiendo de la organización del equipo, lo puede estar acompañando o un técnico o un paramédico. Normalmente se trata de que sea un paramédico porque posiblemente en el otro vehículo que esté accidentado puedan haber otros pacientes, entonces ya el otro paramédico inmediatamente encuentra el paciente, va a quedarse ahí junto a él. Entonces, lo ideal es que se haga por dos lados, por todos los lados, por dos sentidos diferentes, uno por un lado y otro por el otro lado, y empiecen a determinar los diferentes indicadores, que ahora vamos a hablar un poco de eso, que se encuentran en la escena. Y todo lo que son los peligros se van a ir diciendo en una voz fuerte para que el resto del equipo pueda estar enterado de cuáles son las situaciones. En este minuto tenemos que estar haciendo muchas acciones simultáneas. Un primer paramédico ya debe haber hecho contacto con el paciente, ya debe estar preguntándole su estado y demás. El otro paramédico debe estar con el comando haciendo la ronda de 360 grados. Los dos técnicos deben estar con el material inicial para la estabilización, que depende de la posición de los vehículos. Ellos van a tener que saber cuáles son los elementos primarios que van a utilizar. El logístico va a tener que estar ya bajando equipo en ese primer minuto, el equipo más apropiado que él considere para ese tipo de situaciones. Entonces, son muchas las labores que se hacen individualmente en este primer minuto. Y este primer minuto es muy importante porque le va a permitir, sobre todo al comando, de encontrar y de organizar de una manera prioritaria cuáles son los diferentes indicadores que tiene esa escena. Los indicadores son todos aquellos aspectos que se encuentran en la escena. Acordémonos que estamos centrados en el paciente. Entonces, tenemos que ver cuál es el grado de lesiones de los pacientes, en qué parte del vehículo están los pacientes. Tenemos que ver también cuáles son los diferentes peligros que hemos encontrado, si hay derrames, si hay inestabilidad, si hay piso resbaloso, si hay poca visibilidad y toda una serie de peligros que ya ustedes los vieron en las clases anteriores y que necesitamos determinar cuáles son. También tenemos que ver qué tipo de vehículos son, el sistema de propulsión, el modelo del vehículo para saber si son vehículos muy nuevos o son vehículos un poco antiguos y todas estas deformaciones que pueden haber tenido los vehículos después del impacto. Entonces, toda esta información la va a ir procesando el comando en un tiempo muy rápido, con mucha capacidad de análisis, porque hay que empezar a priorizar entre todos ellos. Lógicamente la prioridad va a ser el paciente, pero hay que empezar a organizarlos para poder de esa forma realizar los análisis respectivos y podamos tomar las decisiones en cuanto a los planes de acción que se requieran para poder liberar bien a este paciente o a los pacientes que están en el interior del vehículo. Bueno, como les decía al principio de esta lección, hay muchas otras labores que tenemos que realizar en ese minuto. Y es un tiempo muy corto, pero cada uno tiene su propio minuto. Entonces tenemos que utilizarlo al máximo. Los técnicos ya estarán llevando el material que se requiere para hacer una estabilización primaria o de urgencia de acuerdo a su experiencia. Como decía en una clase anterior,
Si vemos que el vehículo está lateralizado, pues entonces los técnicos lo primero que van a bajar van a ser unos estabilizadores verticales. Si ven que el vehículo está sobre sus 4 ruedas, pues lógicamente lo que van a llevar a la mano van a ser todo lo que son los bloques escalonados, los bloques cuadrados, las cuñas, todo este material para hacer una estabilización en un vehículo sobre 4 ruedas. Por lo tanto, cada técnico va a tener 1 minuto para ir, recoger el equipo y llevarlo y ponerlo ahí listo para empezar a hacer ese trabajo. El logístico va a determinar en ese minuto, viendo cómo está la escena y de pronto pensando hacia dónde podrían sacar el paciente, colocar el área de herramientas y colocar después también en un momento determinado con coordinación con el comando, pensar en dónde se hace el de escombros. El de escombros puede esperar mucho más porque en ese momento de la escena y del trabajo no hay escombros mayores. Entonces, se va a preocupar más es dónde va a colocar las herramientas para que queden, si bien cerca, pero no demasiado cerca de la escena para que se pueda trabajar adecuadamente. Lógicamente también el logístico va a empezar a bajar otro tipo de equipos que pudieran necesitar adicionales. Pueden ser, por ejemplo, bolsas de levantamiento, puede usar sistemas para control de derrames, bueno, muchas otras cosas adicionales que podría tener que necesitar en los primeros momentos. Protectores blandos para bordes o para entradas, para después de quebrar un vidrio, ponerlo para que el paramédico entre. Todos estos equipos adicionales se los puede estar pensando el logístico. Uno de los paramédicos también va a estar empezando a buscar cuál va a ser el ingreso más apropiado al interior del vehículo. En una primera instancia siempre se deben revisar las puertas, a ver si hay alguna puerta que abre, ya bien sea desde afuera o desde adentro, si algún vidrio está quebrado o si algún vidrio está bajado y pueden accesarlo desde adentro, abrir una puerta. La otra parte sería tratar de buscar de pronto el acceso por los vidrios, con lo cual tendríamos que hacer todo un procedimiento de quebrada de vidrios, pero es ir determinando por dónde puede ser. Acordémonos que la entrada del paramédico debe ser por el lado opuesto más lejano del paciente, es decir, si tenemos un solo paciente, por ejemplo, que es conductor, la entrada del paramédico debería ser por la parte posterior lado del acompañante. Es decir, en la parte posterior sería una entrada mucho más fácil en caso de que se pueda. Posiblemente de pronto no se puede por ahí, entonces hay que tratar por la parte posterior del mismo lado del conductor. Todo depende de cada una de las situaciones que se puedan ver dentro de una escena. Entonces, toda esta información, todas estas actividades las tenemos que hacer en 1 minuto. Seguramente, como les dije, les puede parecer mucho, pero ya está comprobado y lo hemos hecho de que en 1 minuto podemos hacer todas estas cosas y de pronto un poquitico más.